bienvenidos a otro video. En este caso vamos a ver un ejercicio de aplicación de ley de Gauss que es un poco más complicado que los anteriores. Si no vieron los ejercicios de nivel 1, les recomendamos que los vean primero y luego intenten este ejercicio que clasificamos como nivel 2. Vamos a leer el enunciado. Hallar el campo electrostático generado en todo el espacio por una esfera no conductora de radio A con densidad volumétrica de carga igual a m sobre r. Vamos a entender un poco de qué nos está hablando el problema. A es el valor del radio de la esfera, que es fijo, podría ser tranquilamente un número, y no va a cambiar a lo largo de todo el problema. Es un valor, digamos, que existe físicamente en la realidad. Podría ser 3 metros, o 3 centímetros, o 3 milímetros, lo que sea, pero es un valor que es fijo. R, en cambio, es una variable, es decir, el radio en el que yo en un determinado momento estoy evaluando algo, y puede tomar cualquier valor, desde 0 hasta infinito. Rho es la densidad volumétrica de carga, y según nos dice el problema, es igual a m sobre r, donde m es una constante que podría tener un valor cualquiera, y r es justamente este radio variable que puede tomar cualquier valor. Pero, ¿qué nos está diciendo esta expresión? Que la densidad volumétrica de carga es una función de r. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, básicamente que la esfera no está cargada de manera uniforme, sino que yo, a medida que me voy moviendo en la dirección radial, por ejemplo, de adentro hacia afuera, voy viendo que la densidad volumétrica de carga va cambiando. En este caso particular, ¿cómo es que va cambiando? Bueno, más o menos de esta manera. Como responde a la inversa de la distancia, la gráfica tiene esta forma. Es decir, a medida que me muevo de adentro hacia afuera en la esfera, la densidad volumétrica de carga va decayendo. Esto es algo que tenemos que entender para poder resolver este problema. Vamos entonces paso a paso a intentar resolverlo. Lo primero que tenemos que hacer, si sabemos que tenemos que aplicar la ley de Gauss, es observar la simetría de este problema. Como podemos ver, la distribución de carga tiene una simetría esférica. Por lo tanto, al elegir una superficie gaussiana, vamos a elegir una superficie imaginaria esférica. Además, esta superficie va a ser concéntrica con la esfera y recordemos que tiene la libertad de moverse. Puede tomar radios de cualquier valor, desde 0 hasta infinito. Y así nosotros vamos a poder barrer esta superficie desde el centro de la esfera hasta el infinito. Lo segundo que tenemos que hacer es ver si es necesario dividir el espacio en varias zonas para análisis. En este caso, vamos a dividirlo en dos. La zona 1, que corresponde a el interior de esta esfera no conductora, es decir, para radios menores a A, que es el radio de la esfera, y la zona 2, que es la zona externa a esta esfera, es decir, radios que sean mayores a A. Posteriormente, lo que vamos a tener que hacer es aplicar la ley de Gauss a cada una de las zonas. Si recordamos, la ley de Gauss tiene esta expresión, donde esta integral es una integral de superficie. Vamos entonces a comenzar por la zona 1. La zona que definimos como zona 1 es aquella que corresponde a todos los radios menores a A, es decir, la zona del interior de nuestra esfera no conductora. Vamos entonces a utilizar una superficie gaussiana que tenga la libertad de moverse por dentro de esta esfera no conductora. Vamos a aplicar a esta zona 1 la ley de Gauss y vamos a calcular el flujo de campo eléctrico en la zona 1 y la ley va a tener esta expresión donde este subíndice 1 implica que la expresión de campo que vamos a obtener despejando de aquí dentro luego va a ser la correspondiente a la zona 1. Ahora, para poder resolver esta integral, tenemos que empezar a observar la simetría del problema, porque recordemos que este producto que aparece en el integrando es un producto escalar. Si vemos la simetría del problema, al ser esta una distribución de carga con cargas positivas,
el campo va a apuntar radialmente hacia afuera. Si recordamos de análisis matemático, el vector diferencial de área, por definición, siempre apunta hacia afuera de las superficies. Por lo tanto, los dos vectores involucrados en este producto escalar van a ser colineales y además el ángulo entre ellos va a ser de 0 grados. Por lo tanto, al resolver este producto escalar y este ángulo ser de 0 grados, el coseno involucrado en este producto es igual a 1. Ahora lo que debemos hacer es identificar todos aquellos factores que permanezcan constantes y sacarlos de la integral. Para esto es importante recordar algo. Los factores de la integral van a ser constantes o no a los ojos de esta superficie de integración. Si yo observo, lo que me quedó acá adentro es el módulo del campo electrostático en la zona 1, y si yo me muevo recorriendo toda esta superficie gaussiana, por más de que el vector campo varía, su módulo va a tener siempre el mismo valor, justamente por las condiciones de simetría. Esto es lo que voy a mirar para ver si ese módulo del campo permanece constante o no. Nosotros ya sabemos que a medida que vayamos barriendo R, ese módulo va a variar, pero para una superficie dada a un R específico, ese módulo permanece constante. Siempre tengo que fijarme qué pasa cuando me muevo sobre la superficie y no cuando la superficie se mueve. Porque esto de que, digamos, la superficie se mueva, yo lo voy a tener en cuenta cuando esté integrando y esté barriendo los radios desde 0, en este caso, hasta A. Pero no antes, no en este paso. Para este paso siempre vemos qué pasa a los ojos de una superficie de un radio R genérico. Entonces, como dijimos recién, identificamos que el módulo del campo permanece constante. Entonces, lo único que nos queda es integrar este diferencial de área. Si recordamos, el diferencial de área se obtiene derivando el área de la esfera con respecto a R. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es introducir la expresión del diferencial de área, que si no la recuerdan, les vamos a dejar acá abajo el link a un archivo con todas las áreas y diferenciales de área, tanto para esfera como para cilindros, para que lo tengan ahí a mano cuando la necesiten. Introducimos entonces la expresión del diferencial de área aquí adentro y ponemos los límites de integración. En este caso, de 0 a un R genérico, que este R genérico, cuando yo construya la función a trozos, va a poder tomar valores que van a estar entre 0 y A. Pero es importante saber que para obtener una función, yo tengo que integrar hasta este R genérico variable. Así lo que yo obtenga luego sea realmente una función. Si yo integrara hasta A, lo que obtendría acá es una constante, porque A es una constante. Entonces, pasando el limpio, integramos desde 0 a un R genérico y después ese R va a estar restringido en nuestra respuesta, en nuestra función a trozos. Solamente va a poder tomar valores entre 0 y A. Resolviendo esta integral, llegamos a esta última expresión de acá, que recordando, según la ley de Gauss, va a ser equivalente a la carga encerrada por la superficie sobre epsilon 0. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular esta carga encerrada por la superficie gaussiana? Bueno, para eso tenemos que pasar al siguiente paso. Si observamos, estamos ubicados dentro de nuestra esfera no conductora. A medida que esta superficie se mueve hacia adentro o hacia afuera, en la esfera, estamos encerrando distinta cantidad de carga. Si recordamos, la densidad volumétrica de carga se puede definir como diferencial de Q sobre diferencial de B. Entonces, si queremos saber para un determinado radio de esa superficie gaussiana qué carga estamos encerrando, lo único que tenemos que hacer es integrar esta densidad volumétrica de carga. Recordando nuevamente, si no saben cuánto vale el diferencial de B, lo único que tienen que hacer es ver la fórmula del volumen de la esfera y derivarla con respecto a R. Vamos a introducir el resultado correspondiente al diferencial de B aquí dentro y vamos también a introducir el valor de esta densidad volumétrica de carga que nos daba el problema. Fíjense
que todo nos queda en términos de la variable r. ¿Y de dónde a dónde vamos a integrar? Bueno, nuestra variable es r, entonces vamos a integrar desde 0 hasta un radio genérico de esta superficie gaussiana que se mueve siempre por dentro de la esfera. Resolviendo esta integral, realizando primero las simplificaciones que sean necesarias, llegamos a esta expresión. Esta es nuestra expresión para la carga que está encerrando una superficie gaussiana de radio r que se mueve por dentro de nuestra esfera. Ahora lo único que nos queda hacer es introducir esta expresión dentro de lo que teníamos escrito antes como carga encerrada. Vamos entonces a introducirla aquí dentro y realizar las simplificaciones correspondientes. Como vemos, este r cuadrado se puede ir con este r cuadrado porque los dos son un r variable. Se pueden simplificar algunos valores constantes, se puede simplificar pi, y finalmente llegamos a esta expresión para el módulo del campo electrostático dentro de esta esfera con densidad volumétrica de carga variable. Posteriormente vamos a estar analizando gráficamente cómo podríamos representar esto. Ahora vamos a pasar a analizar la zona 2. El procedimiento es muy similar, solamente que ahora vamos a utilizar una superficie gaussiana que va a tener libertad de moverse desde un radio igual a A hacia afuera, es decir, hacia valores mayores de radio. Vamos entonces a aplicar la ley de Gauss a esta zona donde el subíndice 2 implica que estamos trabajando en la zona 2 y vamos a obtener una expresión de módulo de campo electrostático para la zona 2. Vamos a observar las mismas condiciones de simetría que en el caso anterior y vamos de vuelta a identificar las constantes y sacarlas afuera. En este caso se da el caso exactamente que vimos anteriormente, en el cual el módulo del campo electrostático es constante para cualquier punto sobre esta superficie esférica. Nuevamente vamos a expresar el diferencial de A como vimos anteriormente y vamos a integrar llegando a esta expresión, que si ven es la expresión en la que habíamos llegado para la zona 1. ¿Qué es lo que va a cambiar en este caso? Bueno, la diferencia va a estar acá, en el cálculo de la carga encerrada. Como vemos, estamos afuera de la esfera. Entonces, si yo estoy en un radio ínfimamente mayor a A o estoy muchísimo más lejos de A, la carga encerrada que estoy viendo es la misma, porque la carga está confinada a esta esfera. Si yo me muevo a lo largo de toda la zona 2, la carga encerrada que veo es siempre la misma, es la carga total de la esfera no conductora. Entonces, ¿en qué nos va a cambiar esto? Bueno, básicamente que cuando obtengamos la carga encerrada, en vez de integrar desde 0 a un R genérico, que era el caso anterior, porque nuestra superficie se movía por acá adentro, vamos a integrar desde 0 hasta A, que es el radio de la esfera, porque estamos completamente seguros de que en todos los casos en la zona 2 estamos encerrando la carga total, la carga contenida por esta esfera de radio A. Realizamos el mismo procedimiento que antes, simplemente cambia el límite de integración superior y obtenemos esta expresión. Nuevamente vamos a reemplazar esta expresión dentro de la carga encerrada y vamos a despejar el módulo del campo electrostático. Como vemos, ahora, de este lado del igual, el radio que tenemos es el radio de la esfera, que es una constante, y de este otro lado del igual, el radio que tenemos es el radio genérico, que deriva justamente de esta superficie gaussiana con libertad de moverse. Esto no puede simplificarse con esto, porque son cosas diferentes. Uno es una constante, en este caso, y otro es una variable. Entonces no podemos realizar la misma simplificación que antes. Simplificando los pi y el 2 con el 4, vamos a llegar finalmente a esta expresión para el módulo del campo electrostático en la zona 2, que ahora vamos a pasar a analizar. Como vimos, ya tenemos el valor del módulo del campo electrostático dentro de la zona 1 y el valor del módulo del campo electrostático en la zona 2. Pero ahora podríamos preguntarnos qué pasa en la interfaz, ya que nosotros analizamos para radios menores a A o mayores a A. Pero ¿qué pasa exactamente en el radio A? Bueno,
Lo que tenemos que hacer para averiguar qué pasa en este punto es tomar el límite para R tendiendo a A en las dos expresiones que conseguimos anteriormente. Como vemos, al tomar este límite en la expresión correspondiente a la zona 1 y en la expresión correspondiente a la zona 2, llegamos al mismo resultado. Ambas expresiones coinciden. Esto nos está indicando que la función es continua en esa interfaz. Esto no es una sorpresa, ya que en los no conductores esto ocurre siempre. Ahora lo que podemos hacer finalmente es definir la función campo como una función a trozos y añadir la información direccional. Como ya averiguamos que esta función es una función continua, además en cualquiera de estas dos expresiones, pero solamente en una de las dos, podemos incluir el signo menor o igual o mayor o igual, indicando que esta función es una función continua. Como ya sabemos por simetría, el campo va a apuntar radialmente hacia afuera porque la distribución de carga es de cargas positivas, y con esto responderíamos a la consigna del problema. Ahora vamos a analizar un poquito cómo serían las gráficas de estas funciones. Si nosotros graficamos el módulo del campo versus la coordenada radial, en el primer caso vemos que todo este término es una constante. Es decir, que este es un caso particular en el cual, gracias a la fórmula con la cual está definida la densidad volumétrica de carga, el módulo del campo electrostático se mantiene constante dentro de esta superficie. Pero ya les digo, si esa fórmula hubiera sido diferente, esto podría haber tenido cualquier otra forma. Luego, aquí vemos abajo que la fórmula del campo electrostático, es decir, la función a la cual responde el campo electrostático en la zona 2, está constituida por un conjunto de constantes y luego tiene una dependencia con 1 sobre r cuadrado, que tendría más o menos esta forma y que nos recuerda mucho a la expresión correspondiente a una carga puntual. Además, tiene sentido que el campo decaiga a medida que nos alejamos de la esfera, porque recordemos que toda la carga encerrada se encuentra acá adentro. Es decir, que cuando yo me empiezo a alejar de esta esfera, estoy viendo esa carga cada vez desde más lejos. Siempre es importante que traten de graficar para ver si el resultado al que llegaron tiene sentido o no, y si hay que ir a revisar algo en la resolución. En la descripción del video les vamos a dejar dos archivos descargables. Uno que contiene todas las fórmulas para las áreas, volúmenes, diferenciales de área y diferenciales de volumen, tanto de esferas como de cilindros, y otro en el cual les proponemos realizar un ejercicio muy similar a este, pero con una expresión diferente para la densidad volumétrica de carga. Entonces les preparamos un archivo PowerPoint que tiene todos los mismos pasos que vieron en este caso, para que ustedes puedan ir completando cada uno de ellos y llegar a un resultado final similar a este. Pero ya les recuerdo, la funcionalidad y la forma, sobre todo en esta zona, va a ser bastante diferente, porque la expresión de la densidad volumétrica de carga que les damos es otra. Les recomendamos que hagan ese ejercicio para practicar.